Para nosotros es una alegría tenerlos. Acuérdense que somos el equipo, digamos que tiene que ver con el liderazgo del Ministerio de Mujeres de el Encuentro del Río. Entonces estamos felices, esto lo hacemos con mucho amor, también como muy dirigido por el Señor para tener este espacio. Y bueno, lo más importante es poner este tiempo en las manos del Señor y por eso vamos a orar, poniendo este tiempo, orando por las que llegan. Amado Señor, gracias por este tiempo, porque es una invitación tuya, Señor, a cada uno de nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que es un tiempo muy bien invertido el dedicar esta mañana a tener un tiempo de tranquilidad, de paz, de escucha. Señor, tú escoges cuidadosamente a quienes vienen, Señor, para hablar de tu parte. Gracias, Señor, porque tú tienes como un manjar, como un regalo especial, Señor, en este día. Y yo te ruego que se pueda manifestar en cada una de las que llegan, Señor, que cada una lleve como cuando uno va a una fiesta y sale con un regalo, sorpresa, Señor. Yo te ruego que cada una de las invitadas, Señor, a este desayuno puedan llevar un regalo especial para su corazón, un regalo especial, Señor, para su alma. Te ruego, Señor, que este tiempo sea muy bendecido, lleno de tu alegría, lleno de tu paz, lleno de todas estas cosas, Señor. Ponemos en tus manos también a nuestra conferencista, que ahorita vamos a conocer, y que bendigas a todas las que están llegando, conectándose, levantándose. Señor, que les des ánimo y fuerza para estar aquí, para dedicar este tiempo, Señor. Te ruego también por todas las conexiones y para que todo salga muy bien. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, y entonces para ir calentando motores espirituales, vamos a escuchar una canción muy especial y vamos a estar muy atentas a las que no las conocemos, a seguir la letra o a cantarla pues con el micrófono cerradito, pero a cantarla y concentradas en la canción. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí,
tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Hola, ¿qué tal esta canción tan hermosa? Seguramente relata el caminar y el transegar de muchas de nosotras, pero bueno, hoy por lo menos estamos aquí con un corazón dispuesto y quiero contarles que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Patricia Cuellar Boada, es amiga de juventud de Vilma y es recomendada por Vilma, o sea, ya nada más allí nos dan como un referente de la persona que ella es. Ella es magíster en terapia familiar con especializaciones en salud mental y terapia sistémica. Ella es enfermera de primera profesión y ha trabajado como consejera por 30 años y como terapeuta sistémica por 15 años. Es casada con Manuel y madre de ya de 3 hijos adultos. Una es Catalina, Cristina y Benjamín. De hecho, hace poco se casó una de sus hijas y es miembro de la misión cristiana Latin Link desde hace 23 años. Así que para nosotros es un regalo y un privilegio tenerte, Pati. Siéntete muy bienvenida y estás siendo escuchada con mucho amor. Bienvenida. Muchísimas gracias a todas. Qué emoción estar aquí con ustedes. Bueno, entonces me imagino cuando recibieron la invitación, ¿a quién le interesa lo que me pasa? ¿A quién le interesa lo que siento? ¿A quién le importa? En esos momentos en los que quizás uno se siente solo o siente que no pertenece a ninguno o está en un conflicto, es cuando nos hacemos ese tipo de preguntas. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. A veces nos sucede. Entonces, también a veces hay ocasiones en las que cuando somos capaces como de mirarnos y sincerarnos con nosotras mismas y dejar de mirar hacia afuera y miramos como en lo profundo de nuestro ser, también nos puede asaltar ese pensamiento. Por ejemplo, uy, si supieran. Si se dieran cuenta de cuáles son los más profundos pensamientos o sentimientos, o si supieran lo que hago. Todos tenemos una parte pública y todos tenemos una parte privada. Entonces, quiero compartir con ustedes a partir de una presentación que hice, como que nos va a guiar un poquito en lo que vamos a compartir.
A ver, yo chequeo la hora. Muy bien. Hay un elemento, es una herramienta de alguien que se llama Johari, de apellido Johari, que estableció o pues describió más bien como las partes que uno tiene, ¿no? Hay una parte pública que es lo que tú conoces de mí y lo que otros conocen de mí. Hay una parte oculta que es lo que yo conozco de mí, pero que nadie conoce de mí. Y hay una parte ciega donde yo no veo cosas que otros sí ven de mí. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, que le digan a uno, a mí, por ejemplo, mis hijos a veces me dicen, mami, pero tú, ¿por qué me hablas así? Y yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo te estoy hablando? Yo estoy hablando normal. Entonces ellos se están dando cuenta de algo que yo no me estoy dando cuenta. Y también tenemos un área desconocida en la que ni los otros ni yo conocemos. Esa es la parte completamente desconocida. Todos tenemos algún nivel de cada uno de estos cuadrantes. En el caso de Jesús, Jesús expresó públicamente mucho de su mundo interno. Por ejemplo, Jesús dice, hay una parte en la palabra donde cuenta, en Marcos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús se hacía vulnerable. O, por ejemplo, cuando dice, es otra forma, es otra traducción, dice, tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense y vigilen, eso es vulnerabilidad. Eso era lo que él estaba sintiendo, no me quiero quedar solo en esto. Vengan, acompáñenme. Hay otra parte cuando muere Lázaro y él ve a María y a Marta llorando, dice que Jesús lloró. Solamente como para tener una idea de lo que pasó con Jesús. Ahora, desde el punto de vista un poco más teórico de lo que son las emociones, precisamente estas emociones de las que estaba hablando, la tristeza, la angustia, la expresión de llanto, el no querer quedarse solo, contiene varias cosas o comprende varias cosas una emoción. Pues dicen que las mujeres somos muy emocionales, ¿cierto? Por un lado, es una respuesta fisiológica que está centrada en el cerebro. Por otro lado, una emoción me dice lo que me está pasando. Por ejemplo, si mi emoción es de alegría, me dice estoy contenta, estoy cómoda, estoy conectada, ¿cierto? También me lleva a reaccionar. Por ejemplo, si mi emoción es un enojo, me lleva a reaccionar con enojo. Puede ser que abro los ojos, levanto la voz, o si siento mucha ternura, entonces más bien bajo la voz, las cejas caen un poquito. Es decir, hay unas reacciones que hay conforme pues a esa expresión. Y además me da información de cómo estoy yo y cómo están mis relaciones. Entonces, por ejemplo, si hay un silencio incómodo, puedo pensar, uy, aquí la relación no está bien, estamos incómodos. O si hay un grito de alegría, también me está diciendo, y si estoy pues obviamente con otras personas, te está diciendo cómo están tus relaciones. Hay algunas emociones que son primarias, ustedes la pueden ver, a ver si quieren abrir micrófonos, ¿cuál sería? Esas son las emociones que todos sentimos, que todos tenemos en el mundo, absolutamente todos, son universales. ¿Quién se atreve? ¿Cuál? La angustia. Esta que estoy señalando con el cursor. Miedo, ¿qué miedo? Justo. Miedo. Tristeza. Esta es miedo. Sorpresa. Esta es sorpresa. Asombro. Muy bien. Esta es Amor. Felicidad. amor. Esta es Angustia. Preocupación. tristeza. Ansiedad. Tristeza. Preocupación. Esa es tristeza, sí. Esta es Alegría. alegría. Y esta es Rabia. Rabia. enojo. Muy bien.
Ahora, esas son las emociones que siempre están en el fondo, o sea, en algún momento de la vida están ahí, pero hay otras emociones que son las que nos hacen reaccionar, porque estas emociones todas son emociones vulnerables. Hay otras emociones que son las que nos llevan a reaccionar, que son las emociones secundarias o reactivas, que son aquellas que mostramos a otras personas cuando nosotros no somos capaces de o tomar contacto con nuestra vulnerabilidad o de expresar. Entonces, estas emociones ocultan lo que estás sintiendo en lo más profundo, te ayudan a defenderte de lo que te hace vulnerable, te resultan problemáticas, te quieres deshacer de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me siento triste pero reacciono con ira, o tengo un dolor pero reacciono con rabia, me pueden hacer meter en problemas. Entonces, y miren esto qué interesante, porque ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Provienen de tus intentos de juzgar y controlar tus respuestas centrales y a veces de tus intentos de juzgar y controlar las respuestas de otros, ¿cierto? Y a veces nos ayudan a protegernos, a ser defensivos, pero tienden a alejar a las personas. Tienden a alejar a las personas. Ejemplo, mi esposo, yo estoy mal y mi esposo me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le contesto, no me pasa nada. No, gracias, no pasa nada. Él que lee que me pasa algo, que no me pasa nada, ¿él le cree más a mis palabras o identifica que hay algo más en mis reacciones? ¿Qué pensarían ustedes? A mi reacción. Claro, o sea, lo que estoy diciendo es sí me pasa y me pasa mucho. Aunque mis palabras digan no me pasa nada, pero lo que le estoy comunicando es sí me está pasando algo y algo que probablemente tiene que ver contigo. Ahora, hay unas emociones que quise mencionar así en poquito si quieren tomar nota para después mirarlo, algunas emociones en mujeres de la Biblia. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre es una mujer que tenía mucho dolor, agotamiento y miedo. María, la madre de Jesús, cuando ella es visitada por el ángel, ella está exultante de alegría y de gozo, pero cuando uno mira la vida de María, María, por ejemplo, muestra angustia cuando Jesús se le pierde a los 12 años, el dolor inmenso cuando Jesús es crucificado. La mujer, por ejemplo, que unge los pies de Jesús, que es el pasaje que vamos a mirar ahorita. María, la hermana de Aarón, también es una historia que nos cuenta una mujer que tenía mucha alegría, pero también muestra una faceta de María, la hermana de Aarón, cuando juzga a Moisés. Fíjense que ahí está mostrando unas reacciones secundarias. Marta de Betania, enojada porque María, su hermana, no le ayudaba. Débora, en fin, hay mucho que podemos aprender en la escritura de las emociones. Y esto es muy importante porque esto ya nos está diciendo que aunque muchas veces la sociedad nos dice y nos tilda a las mujeres como es que las mujeres son emocionales, son muy subjetivas. Me parece que la Biblia está diciendo que las emociones son importantes porque son un regalo de Dios. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que las emociones, voy a devolverme un poquito, que las emociones son fisiológicas y están ancladas en el cerebro, ya te está diciendo que a Dios le importó poner las emociones en nuestros cuerpos, que a Dios le interesan nuestras emociones, que a Dios le interesa lo que te pasa. Vamos a mirar en Lucas 7, 36 a 50. Voy a leer rápidamente. Por favor, pongan mucha atención porque aquí hay algo muy interesante, porque hay dos formas de expresar el mundo interior en una misma escena. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Una cosa que es interesante, quiero hacer una salvedad acá,
Cuando dice aquí que Jesús se sentó a comer, en la época de Jesús no era que se sentaban en las sillas como donde nosotros nos sentamos, ellos se inclinaban, la mesa era bajita, ellos se sentaban sobre unos cojines o sobre el piso y se reclinaban para comer, para coger la comida desde de la mesa. Entonces es importante tener eso en cuenta como para hacernos la película de la escena. Ella se arrodilla detrás de Jesús o a los pies de Jesús y dice que sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, le dijo Simón. Miren, fíjense qué interesante, él por dentro está diciendo: este no es el que dice, este no es el que yo creía. Pero le dice: maestro, sí, adelante, habla. Entonces, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. O sea, a uno le prestó un montón y al otro le prestó un poquito. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. O sea, tú no me debes ya ni 50, tú no me debes 500. ¿Quién crees que amó más al hombre que perdonó? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Esto es importante también tenerlo en cuenta en el contexto. En la época de Jesús la gente andaba en sandalias y no había pavimento. Entonces la gente andaba por caminos polvorientos. Él llega a lo que normalmente sucedía es que cuando alguien era invitado o alguien llegaba a una casa, se les ofrecía agua para que se lavaran los pies. Y entonces Jesús le dice: cuando yo llegué a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, que era otra costumbre. Si era un invitado, se le ungía la cabeza con aceite. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Por eso ella me mostró tanto amor, como si a ella le hubiera perdonado los 500 denarios y a él solamente 50. Le está haciendo una comparación. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tratemos de entender un poquito el contexto. Aquí hay 2 interlocutores de Jesús, que son Simón el fariseo, que era un santo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran unos religiosos que conocían perfectamente la ley de Dios, conocían el libro de los judíos, que es la Torá, la conocían al derecho y al revés, pero además de eso, ellos habían incluido muchas más normas y reglas y mandamientos de los que Dios realmente había mandado. El otro interlocutor entre comillas, porque vamos a ver cómo es esta interlocución un poquito más adelante, que es la mujer pecadora. El contexto es una cena a la que Jesús es invitado y el auditorio son los de la casa de Simón, posiblemente los discípulos, quienes servían a la mesa, probablemente otros invitados y una intrusa. El fariseo jamás habría invitado a una pecadora
a su casa. Lo más probable es que esta mujer fuera una prostituta. Entonces, esta mujer, ¿qué pasa con ella? Se entera por ahí de que Jesús está comiendo y se entera de dónde, que es en la casa de Simón. Ella ya seguramente había escuchado cosas de Jesús para que precisamente se interesara en hacer algo muy importante, y es que ella busca a Jesús. Ella tiene una necesidad tan grande de él que violenta las reglas sociales y religiosas y se le mete al rancho, al fariseo. Literalmente se le metió al rancho al fariseo. Yo no puedo imaginar cuando ella entró por la puerta de la casa, la cara del fariseo. ¿Eso qué pasó acá? O sea, porque están entrando intrusos. Aunque ella era de mala vida, le entrega a Jesús lo mejor que tiene. Dice que era un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra parecida al mármol. Estuve investigando en internet y hoy en día un frasco de alabastro, o sea, el frasco solo vale $4,500. Y el perfume que dice que era de nardo puro, no pude encontrar el equivalente hoy en día al perfume de nardo puro, pero era suficiente, ¿no? Dice que era muy fino, era un perfume muy fino. Entonces ella era una mujer pecadora, ella se acostaba con hombres, ella hacía cosas, quizás ninguna de nosotras podríamos decir que hemos llegado a pecar hasta ese extremo, ¿cierto? Pero si nos miramos hacia adentro, puede ser que sabemos y conocemos cuál es nuestra propia condición. Y a pesar de que era de mala vida, le entrega a Jesús lo mejor que tiene. Pero no solo eso, es que ella se deja impactar por la presencia de Jesús hasta el punto en que públicamente muestra su vulnerabilidad. ¿Cuál era su vulnerabilidad? Todo el mundo la conocía. Todo el mundo sabía que la mujer era una mujer de la vida pública, de la vida alegre. Era una mujer prostituta. Todo el mundo lo sabía. Entonces, la postura de ella en venir a postrarse a los pies de Jesús, en llorar. ¿Por qué estaría yo he tratado de ponerle un calificativo a la actitud de la mujer y no lo encontré? Necesito que me ayuden. Ustedes dirían, es esta postura de venir, llorar, limpiarle los pies a Jesús con sus lágrimas y fuera de eso, secársela con sus cabellos y echarle el perfume. Quizás era lo más fino que tenía esta mujer. Quizás era aquello que tenía para cuando le faltara dinero ir a empeñar. No lo sé. Pero ella crea un lenguaje en el silencio. No hay palabras. Por eso yo les decía, hay un interlocutor diferente, que no es de palabras. Es un lenguaje único que Jesús entiende. Muchas veces cuando estamos en una situación de inmenso dolor, piensa en una situación de mucho dolor o quizás de mucho pecado. Y a veces no hay palabras que podamos dirigirle a Dios. Pero Dios entiende. Jesús entiende ese lenguaje de vulnerabilidad. Vamos a mirar qué fue lo que pasó con Simón el fariseo. Se fija en el pecado de ella y en la falta de Jesús. ¿Cuál era la falta de Jesús? Este no es profeta. Según él, ¿no? Este no es profeta. Pero es interesante que él solo lo piensa y Jesús, como buen profeta, se la pilla, lo discierne. Él discierne.
Simón desecha a la mujer. Es una desechable para Jesús, para Simón. Juzga con rapidez. ¿Se acuerdan que en las emociones secundarias se habla de esto? De que uno juzga con rapidez más allá de lo que está uno en una postura de juicio. En este caso, él está en una postura de juicio en su mente y en su corazón y concluye que Jesús no es quien dice ser. Es suspicaz y le cuesta ser transparente. Desconfía. Está lleno de defensividad. Vamos a mirar brevemente cómo es que Jesús responde a cada uno de ellos. ¿Cómo respondió Jesús a los pensamientos de Simón? El solo hecho de que Jesús haya podido discernir los pensamientos de Simón y responderle, ya le estaba diciendo a Simón, yo soy su profeta. Pero mucho más que eso, porque no es solamente eso, y ahora vamos a mirar por qué. Entonces Jesús discierne los pensamientos y las intenciones de Simón. Jesús le enseña desde una parábola, en su lenguaje, en el lenguaje de Simón. Fíjense que la parábola es, había un hombre que había prestado dinero y los dos debían. El deber, la norma, la deuda, el pecado, es el lenguaje de Simón. Y Jesús usa esa parábola. Evidencia su falta de amor y la contrasta con su exceso de juicio. Cuando le dice, mira, yo vine a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies. Y tú no me diste con qué secarme. Y tú no me ungiste la cabeza. La contrasta con su falta de amor. Podía no hacerlo, como efectivamente no lo hizo. La mujer, ¿cómo le responde Jesús a la mujer? Pone en evidencia lo que ella hizo. La valida. Habla de ello. Miren, la mujer sabía que lo que ella hacía era pecado. Porque ella era judía, ella sabía, ya conocía. Entonces es obvio que ella estaba cometiendo un pecado. Y que la única forma de salir de allí era poniéndose a los pies de Jesús. Era la única forma que ella tenía. Ella sabía que Jesús era la respuesta. Ella lo buscó. Y es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque Simón invita a Jesús. Jesús pone en evidencia lo que ella hizo, porque Simón lo piensa, pero no lo pone en evidencia. Una persona sana, una persona capaz de ser vulnerable, una persona que es como Jesús, pone en evidencia y dice, hablemos de esto. No nos quedemos en el juicio, aclaremos esto. Simón invita a Jesús, y si uno invita a Jesús, Jesús viene. La mujer buscó a Jesús, y si uno busca a Jesús, uno lo encuentra. Qué lindo, ¿no? Jesús está ahí. Jesús está dispuesto y trabaja y trata a cada uno conforme lo que necesita. Simón necesitaba ser confrontado por su postura de juicio y crítica y su falta de amor. La mujer viene en una actitud completamente distinta a la de Simón. Entonces Jesús dice, ella sí me lavó los pies, ella me los secó, ella me los ungió, ella me ha besado los pies. Esa era otra cosa. Se saludaban con beso y Simón, es muy curioso, ¿no? Lo invitó a su casa, pero no lo atendió. Ni siquiera lo saludó de beso. No sé si era que estaba como tendiéndole una trampilla. Y Jesús habla de ello.
Jesús entiende el lenguaje de silencio de la mujer. Y eso a mí me parece tan importante. Porque era un lenguaje que lo que estaba diciendo, sin palabras, era: perdóname, Jesús. Perdóname, Dios. Perdóname. Y además Jesús entiende esto como un lenguaje de amor. Dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay una expresión en la Biblia que es la conciencia de pecado. Es como cuando uno sabe que uno no está haciendo bien las cosas, que uno pecó. Y durante mucho tiempo yo me di cuenta que yo no tenía conciencia de pecado. O sea, era casi como cuando yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer las cosas bien, soy una buena trabajadora. Y tuve que empezar a pedirle a Dios que me diera conciencia de pecado. Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores. ¿Y qué hace Jesús? Públicamente ella viene y se inclina ante los pies de Jesús. Y públicamente Jesús la perdona. Públicamente le da paz, la libera y la restaura. Porque ella lo amó públicamente. ¿Se dan cuenta? Jesús públicamente murió en la cruz. Si tú vienes públicamente a Jesús, Jesús te va a restaurar públicamente. Es obvio que el tema de la mujer, el tema del pecado de la mujer, no era solo un tema de pecado, era un tema de dolor inmenso. Dolor por su pecado y quién sabe por qué más. Quizás dolor por si tuvo que vivir esa vida. O si escogió vivir esa vida. Por alguna razón que nosotros, más allá de lo que dice la Biblia, no conocemos. Reflexionemos un poquito. Frente a Jesús, ¿a quién te pareces más? ¿A la mujer o a Simón? ¿Te pareces más a la mujer que viene, lo busca, o al Simón que lo juzga? A Simón que juzga a otros. Yo tengo que reconocer que yo muchas veces me parezco más a Simón. Me creo muy recta y además de eso juzgo con facilidad. ¿A quién te pareces más? ¿Tú crees que podrías llorar frente a la santidad de Jesús, frente a la aceptación incondicional y al amor inagotable que Jesús le muestra a la mujer? Quizás necesitamos dejarnos conmover de esa aceptación, de ese amor inagotable en Jesús. La mujer entendió que el mejor lugar seguro para expresar su vulnerabilidad es a los pies de Jesús. Sea por lo que sea, vuelvo y repito, sea por el pecado o sea por nuestros dolores. Muchas de nosotras luchamos con cosas, luchamos con relaciones. Hay cosas que nos generan dolor, hay dolores que traemos desde muy atrás. En mi trabajo como consejera y terapeuta, a veces es increíble lo que se genera cuando alguien finalmente puede hablar de cosas que le pasaron en la infancia, de abandonos, de violaciones, de abusos, de desprecios, de gritos, de cosas que te dejaron marcada. Entonces, quizás podemos, como esta mujer, animarnos a postrarnos frente a Jesús, porque Él no te va a fallar. Él te va a defender frente a quienes te juzgan. Inclusive si tú eres tu peor juez, Él te va a defender.
Jesús le importa lo que sientes. A Jesús le interesa lo que te pasa. Quiero animarte a venir a los pies de Jesús en este momento. Quiero animarte a que ahí en tu casa te pongas a los pies de Jesús y le digas. Y si quieres en el chat puedes poner, yo quiero ponerme a los pies de Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Es posible que tú, todavía no le has entregado completamente tu corazón a Jesús. Entonces vamos a hacer una oración. Si tú quieres hacerlo, ponlo en el chat y dices, estoy haciendo la oración o voy a hacer la oración. Y lo digo porque es algo público. La mujer vino públicamente y Jesús públicamente la restauró, la validó, la perdonó. Y Jesús está listo para decirte precisamente estas palabras. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Si te quieres arrodillar donde estás, puedes hacerlo. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti a postrarme a tus pies, a reconocer mi vulnerabilidad porque soy pecador y porque tú me puedes dar la salvación que nadie puede dar. Jesús, entra en mi corazón. Te abro la puerta de mi alma, de mi vida. Llena mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Llena mi mente, mi corazón, mi voluntad. Limpia lo que no está bien, lo que está sucio. Restáurame. Sana mis dolores más profundos, mis pensamientos más profundos. Te necesito. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu salvación y recibo tu paz, así como se lo diste a la mujer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por este tiempo tan especial. Realmente ha sido un desayuno con un plato muy fuerte. Y bueno, queremos darte gracias. Al final podemos conversar con Pati, recuerden. Y Carito. ¿Me escuchan en este momento? Bueno. Sí, sabemos que a Jesús le interesa todo lo que nosotros sentimos y cuánto le pedimos a Dios que Él nos ayude a reconocer que necesitamos estar a tus pies. Gracias, Patri, por ese mensaje tan hermoso. Jesús es nuestra única esperanza y queremos recomendarles un material que es muy especial. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Se llama Reflexiones de Esperanza. Este es un libro muy especial. Es un estudio de la Biblia basado en la película Magdalena. Y podemos ver en cada una de estas lecciones que a Jesús le importa lo que cada una de estas mujeres sienten. Así como nos lo decía Patricia, hay mujeres en la Biblia y Jesús las estaba viendo. Podemos ver que Jesús las liberó, ¿cierto? Con su gran compasión, las sanó. Y en este material vamos a encontrar exactamente lo mismo, viendo a Dios tan misericordioso, tan perdonador. Y una vez que cada una de estas mujeres se encuentra con Jesús, ellas no vuelven a ser las mismas. Y sería lo mismo que nosotros al estudiar este material vamos a experimentar cada una de nosotras.
una vez yo me encuentre con Jesús, no vuelvo a ser la misma de antes. Entonces, es un material muy práctico, es muy didáctico. Ahora con esta modalidad virtual, pues lo podemos hacer por este medio de Zoom, cada una desde su casa, teniendo una cartillita ahí en sus manos. Este material también tiene herramientas adicionales, unas presentaciones muy bonitas en cada una de las lecciones. También tiene un paso a paso de cómo hablarle a Jesús a otras personas, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y yo qué digo? ¿Y yo cómo hablo de Jesús? Cada uno de este material va a estar aquí. Ustedes van a estar, mientras están creciendo espiritualmente por medio de este material, conociendo a Jesús, también van a estar capacitadas para poderlo compartir con otras mujeres. También tenemos herramientas, todo acerca del Espíritu Santo. Les cuento que Vilma, María Isabel y yo, Dios nos dio una oportunidad de ir a Bogotá, ser capacitadas con este material para podérselos compartir a ustedes. Entonces hay una invitación muy especial a cada una de ustedes, mujeres lindas que se han conectado hoy, que están deseosas de conocer a Jesús, porque eso es lo más importante, llegarlo a conocer a Él, porque es de la única manera que Él va a transformar nuestras vidas. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de la Biblia. Este material nos va a llevar a la Biblia. Hay una invitación especial, Marisa nos va a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, como decía Carito, este material es hermoso porque coge como escenas de Jesús con diferentes mujeres de la Biblia y responde preguntas como, por ejemplo, ¿el Señor me ve? ¿El Señor me sana? ¿El Señor me libera? ¿El Señor me cuida? ¿El Señor me protege? Entonces, en cada uno de esos encuentros vamos a ver cómo se dio eso, o sea, cómo se vivió eso, qué dijo Jesús, esas mujeres en las que yo me puedo identificar. Entonces, queremos contarles que vamos a estarles informando sobre los horarios que vamos a tener muy probablemente en el próximo semestre, en el primer semestre del 2022. Seguro lo vamos a empezar, pero necesitamos que ustedes nos escriban ahora mismo en el chat. Yo estoy interesada. Y Pili y Adriana van a estar ahí pendientes de eso para sacar quiénes son las personas que, yo también voy a estar pendiente de quiénes son las personas que están interesadas para nosotros planear y definir cuántas personas serían, qué grupos pequeños, pero por favor, pónganlo de una vez en sus agendas del primer semestre del 2022. Hay otro libro que también queremos dejar en conocimiento de ustedes. La que esté interesada, ya les estoy aquí compartiendo mi pantalla, se llama Mujer Emocionalmente Sana. Y este libro pues nos va a ayudar a identificar acerca de nuestra vida, aquellas cosas que están súper escondidas, profundas, como nos decía Patricia, aquellas cosas que no queremos exponer, ¿cierto? Pero que sí sabemos que están dentro, pero que no queremos que nadie lo sepa. Y que solamente se ve como una puntica de un iceberg, pero por dentro eso es una cosa gigante. Entonces, no se trata de llevar una vida de apariencias. Y este libro pues nos va a ayudar a identificar estas cosas, también a transformar, porque igual también nos lleva a la Biblia, a sentir esa libertad que solamente Jesús puede dar. Entonces nos ayudará a ser mujeres auténticas. Dejaremos como de pretender y de aparentar lo que no somos o aparentar de que todo está muy bien. Entonces, cuando aceptamos nuestros errores, cuando aceptamos nuestros problemas, pues estamos más cerca de nuestra liberación. Bueno, vamos a orar por ustedes porque, como bien dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Parte de lo que Dios quiere es que
oremos por otros, que no solo nos enfoquemos en nuestras propias necesidades, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, sino que realmente nos despojemos de eso, porque de eso está a cargo Dios, de eso está a cargo Jesús. Y cuando nosotros nos enfocamos en otros, Él se ocupa de nosotros. Entonces, amado Jesús, pongo aquí delante de ti a cada una de estas mujeres que tú has escogido para venir a escucharte, Señor, a través de Patricia, a través de estas recomendaciones de los libros, a través de este estudio que vamos a empezar y de lo que nos queda faltando de este desayuno tan especial. Tú conoces sus vidas, sus corazones, sus mentes, sabes de qué tienen necesidad, y yo oro por sus hogares, oro por sus hijos, oro por su salud y las de su familia. Oro para que la palabra que hoy quedó en ellas, cualquiera que haya sido de fruto, y te busquen con hambre y sed, sabiendo que tú llenas absolutamente cualquier vacío, Señor. Llenas todo en todo. No necesitamos nada más, porque tú vas delante y tú nos allanas el camino, nos organizas nuestros pasos y nos das vida nueva en ti, Señor. Gracias por cada una de ellas, y toma en tus manos cada situación por la que esté pasando, Señor, y muéstrales que tú estás allí y que harás todo lo que sea necesario y responderás a sus oraciones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hoy tenemos un testimonio muy, muy especial. Ustedes van a quedar, mejor dicho, por favor, quédense hasta el final y escuchen cada una de estas palabras. Nuestra invitada especial en el testimonio es Claudia Fontechi. No necesita más presentación porque ella nos va a conversar de ella. A todas, hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la historia de cómo Jesús me ha acompañado en todas las etapas de mi vida. Bueno, yo nací en una familia de 9 hermanos. Considero que tuve una infancia feliz. Mi madre nos inculcó desde pequeños la práctica de la oración y de la devoción a Dios. También desde niña yo soñaba con ser músico, y aunque la economía no nos daba para eso, yo siempre le pedía a Dios que me cumpliera ese sueño. Bueno, ya al graduarnos del colegio, nuestra única alternativa era salir a trabajar, y si alguno quería estudiar, pues tenía que arreglárselas por su cuenta. Yo eventualmente pude contar con la bendición de estudiar en la universidad pública, y eso facilitó que yo pudiera pagar los semestres con mi trabajo. Cuando ya estaba en quinto semestre empecé a trabajar en una orquesta de baile, y fueron años de viajes, tarimas, luces, vestuarios. Luego toqué en una banda sinfónica donde además me sentía mucho más realizada musicalmente. Sin embargo, en ese tiempo no supe reconocer las oportunidades que me daba el contacto con personas o situaciones importantes para mi profesión, y porque yo siempre estaba buscando segundas opciones y no tenía visión a largo plazo de lo que iba a ser mi vida. Y lo mismo me pasaba en el área sentimental, y esa forma de ser se me devolvió en contra, y a la primera dificultad yo siempre renunciaba y sufrí rupturas dolorosas y adquirí expectativas pesimistas sobre las relaciones de pareja. Bueno, después de graduarme, aunque seguía viajando, trabajando, todo, pues yo experimentaba un gran vacío existencial. En ese tiempo, pues mi mamá empezó a ir a una iglesia y me invitó, y no era la primera invitación que yo recibía de esas, pero pues en esa ocasión fue un llamado ineludible. Mi oído se sensibilizó a la voz de Jesús. Él me habló claramente, me sentía alegría, sentía paz, sentía esperanza, y se abría todo un nuevo universo para mí donde yo iba a encontrar el sentido que yo buscaba. Y pues yo anhelaba pasar tiempo con él, estudiar la palabra, orar. Las personas cercanas, familia, amigos, compañeros de la banda me reconocían que estaba cambiada, con paz y sin inseguridades que yo antes pues me caracterizaban. Bueno, hasta en ocasiones incluso el Espíritu Santo me dio respuestas para ellos de aspectos cruciales de la vida, y era un tiempo de gran avivamiento que yo estaba experimentando. Bueno, más adelante dejé mi trabajo en las orquestas y empecé a trabajar en una etapa muy bonita y significativa de trabajo como profesora de niños en una fundación. También empecé a servir en la iglesia, y empecé a servir en muchas áreas, y tenía actividades prácticamente todos los días, y mi vida cotidiana se convirtió pues en ir del trabajo a la iglesia durante varios años. Bueno, con el pasar de los años, tantas actividades y a veces altas responsabilidades que yo tenía en la iglesia desplazaron la devoción y la comunión personal con Dios. Bueno, yo terminé trabajando en mis fuerzas, perdiendo la guía, aunque aparentemente cumplía con todas mis obligaciones, pues perdía la sensibilidad espiritual. Digamos que esa poca sintonía con el corazón de Dios se reflejó en aspectos como una tendencia a juzgar y a despreciar a algunas personas porque según mi criterio pues eran poco comprometidas o eran inmaduras espiritualmente.
y pues yo tendía a sentirme superior y yo me creía mejor que ellos. Pues más adelante en ese proceso de enfriamiento también comencé a sentir que yo ya no pertenecía al grupo con el que servía y me significaban a mí muchos más mis compañeros de trabajo que eran artistas, que eran personas sensibles y sinceras y leíamos poesía y compartíamos nuestras luchas y poco a poco mi corazón se iba para otro lugar. Mi contacto con la palabra de Dios también se había reducido a sacar al azar esos cartones, esas promesitas en cartoncitos que uno pues iba acumulando y yo pretendía que poder escuchar a Dios de esa manera. Pues en ese momento el romanticismo pasó a ser un valor más importante que guardar en mi corazón y me hice vulnerable, pero no precisamente bajo la guía y el cuidado de Dios. Y en ese estado de las cosas comencé a chatear con un joven de la iglesia y a veces conversábamos por horas y sutilmente me vinculé emocionalmente y sin saber que él tenía ese mismo tipo de conversaciones con otras personas, pues yo me formé mi propia película. Bueno, yo comparo esa situación con una grieta que se va formando en una represa, que digamos que la represa representa los años que guardé en mi corazón y en ese momento la grieta cede y la represa estalla y entonces salen a flote asuntos emocionales no resueltos ni sanados y yo caigo en una profunda depresión. Yo oraba a Dios en ese momento, pero era incapaz de oírlo porque esperaba que me respondiera solo lo que yo quería oír. A raíz de esa crisis dejé el servicio en la iglesia y dejé de asistir luego a la iglesia. Yo ya era otra persona, mi conciencia había cambiado y yo me preguntaba pues, por qué no y traté de encontrar en la psicología y en la filosofía la razón de ese cambio como si fuera pues un gran misterio, porque lo era para mí. Pero pues mucho tiempo después caí en cuenta de que la respuesta siempre había estado en la palabra de Dios. Y es que todos sin excepción tenemos una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y en mi caso había alimentado la naturaleza carnal y había cosechado los frutos en lugar de cosechar los frutos del espíritu. Y era así de sencillo. Bueno, algo positivo en medio de esa situación fue que yo comencé a sentir empatía por las personas que tienen sus situaciones que los dominan y que no logran controlar, como por ejemplo las adicciones. Y pues en lugar de despreciarlos como yo antes hacía, sentí compasión por los perdidos y me sentí identificada y oraba sinceramente por ellos. Sin embargo, pues pasaron varios años sin que yo asistiera a la iglesia de nuevo y pues en esos años me sometí a situaciones humillantes y de abuso y toleré un modo de vivir no piadoso, pues esperando que yo misma pudiera salvar a esa persona. En todo ese proceso, sin embargo, Dios me salvó y me rescató innumerables veces de innumerables situaciones y esperó fielmente a que yo reconociera y decidiera salir del engaño. Y el proceso también hizo que yo valorara las amistades fieles con las que contaba y a pesar de la situación, y me di cuenta como nunca antes de lo preciada que era mi familia para mí. Termina por fin ese capítulo en mi vida y mi vida toma un giro y pues se dan además despedidas importantes como el fin de mi trabajo con la fundación y el fallecimiento de mi papá. Bueno, yo había encontrado un trabajo bien remunerado, remoto, que me facilitaba hacerlo desde cualquier lado donde estuviera y Dios me regaló un viaje a Alemania con una beca y posteriormente viajé a Estados Unidos por unos meses y me hospedé en la casa de una amiga de la universidad y resulta que mi amiga me invitó todos los domingos a la iglesia. Bueno, yo en esos años estaba reacia a volver a la iglesia. Yo pretendía llevar una relación privada con Dios. Pues tenía mucho escepticismo de mí misma y de volver a vincularme con la comunidad de la iglesia. Así que pues iba con mucho recelo y mucha cautela. Pero pues en esas idas la palabra de Dios que escuchaba cada vez volvió a resonar en mí y cobró vida sanándome. Y considero que mi fe era pues como una jarrita preciosa que Dios me había dado y yo la había quebrado. Y Dios con mucho amor y maestría empieza el proceso de restauración, pieza a pieza, recomponiéndola y dándole brillo. Y poco a poco la ceguera que había tenido se iba. Cuando volví a Colombia de ese viaje, tuve un episodio de pánico en el primer vuelo. Y era una fobia volar que venía sufriendo en los últimos viajes. Y casi no podía respirar y ni siquiera podía orar. Pero pues en un momento la palabra gracias vino a mi mente y luego la canción de Gracias Señor. Y yo la repetía mentalmente, prestando atención a cada palabra. Y de repente me invadió una paz sobrenatural y asombrosa, pues como si me hubiera tomado un tranquilizante de efecto inmediato. Y tanto así que en el siguiente vuelo fue bastante movido, pero yo no sentía ningún temor. Yo sabía que se trataba de un regalo de Dios y pues que al llegar debía volver a comprometerme con Él y no seguir viviendo como venía sin ruta ni propósito. Dios en otras 2 ocasiones me había dado una paz así sobrenatural como esa, que era pues inmediata y era como una garantía de su presencia y su protección. En una de esas ocasiones yo estaba en un gran peligro y Él me dio paz
Y en otra ocasión yo estaba orando muy afligida por un diagnóstico de mi hermano. Posteriormente Dios hizo el milagro de sanidad en él, pero pues esa paz yo ya la había recibido mucho antes. Bueno, al regresar comencé a asistir a la iglesia del encuentro, al regresar a Colombia, y era la iglesia, en previas ocasiones mi amiga María me había invitado, y ella es mi amiga, me había acompañado en tiempos buenos y malos, y pues ella me invitó. Esta vez mi encuentro con Dios fue más consciente y aterrizado, menos emocional e idealista que de lo que había sido los años anteriores. En estos años más recientes mi mamá pues tuvo una situación de salud y me fui a vivir con ella para estar más pendiente de sus procesos. Y en esta etapa Dios me ha tratado pues como mis áreas de orgullo, de impaciencia, me ha alentado a ser más sensible y comprensiva. También ha sido un proceso, ¿no? Pero también he tenido que entregarle las situaciones de salud de mi mamá y las ansiedades que estas generan. Y he tenido que descansar en él. Y ha sido un proceso en el que pues he tenido que madurar. Dios siempre ha sido mi proveedor. Pues en lo laboral siempre me ha dado buenas oportunidades, tanto en la traducción como en la música. Y esto de volver a tocar ha sido una gran alegría para mí. Y bueno, Dios ha revivido en mí la disposición de participar, de estudiar, de compartir con personas que lo buscan con madurez espiritual. También me ha alentado a revivir proyectos y sueños que yo creía pues que ya estaban enterrados. Y algo pues muy importante es que he llegado a entender que Dios es soberano, y esto de recibir tranquilidad antes de que se materialice una respuesta a una oración y descansar en la soberanía de Dios pues es algo relativamente nuevo para mí, que es algo que apenas estoy llegando a estar consciente ahora. Definitivamente puedo decir que he sido testigo una y otra vez de que Dios es fiel y Dios es salvador. Y Dios vino a darnos no cualquier clase de vida, sino la vida abundante, y que es su propia vida. Y bueno, muchas cosas más me quedarían por decir. Pero bueno, por ahora les deseo muchas bendiciones.